Sus cabezas planean los movimientos en un tablero laberíntico de compras y ventas, fusiones e inversiones. En los periódicos apenas les vemos los ojos, pero sabemos dónde están sus manos. هوك في المناطق يعني بوجدور كمنطقة فيها البحر، يعني البحر مثلي تنقيس ممنوعة عليا نهائيا من طرف السلطات المغربية، اللي يعني منين نمرق من دار أهلي نعود قايسة البحر نرتد من دوره والله من الشارع والله شيء، يعني ممنوعة من حياتي الطبيعية نمارسها في المناطق المحتلة. قست مراكش المغربية واللي كنت فماتي دايرة معهد للغة الفرنسية، معدلين تضامن اللي يتعرضوا له شعبنا في الجزء المحتل من الصحراء الغربية في العيون وفي وجدور في الداخل، وبعض منها واللي يدخلوا علينا بتدخل همجي إلين هم اللي يعني البوليس كله يبط من تجاههم. ذيك اللحظة عارفوني، خبطني واحد على العين مباشرة وطحت على وجهي ذنبت، ومنين ذا عدلت هي اللي عيني جات في يدي. في ذيك اللحظة منين قلت له يا المقريبي عيني طاحت، قال له اقلع عينها الثانية وخبطني من هنا تياها، واللي كانت دقدقة هذه مباشرة العين ما انبشغت غير الدقدق هذا، رغم ان اني انبشغت هذا الدقدق من هون كامل. La libertad es intangible e invisible. La falta de libertad, sin embargo, es material. Es concreta, sólida como el hormigón que se erige en el horizonte. En los territorios ocupados del Sáhara Occidental, la última colonia de África, la falta de libertad se siente y se ve cada vez más lejos. انخرطت في المقاومة الصحراوية تقريبا من نهاية الثمانينات بداية التسعينات. أنا عمري 16 سنة. دور المرأة الصحراوية في قيادة المظاهرات اليوم في شوارع مدينة العيون وفي مدن الصحراوية هو ما هو دور غريب، ولا هو حالة استثناء من اليوم. والله شيء بدأت به المرأة الصحراوية، وتعرضت للاختفاء القسري، وتعرضت للتعذيب، وتعرضت للاغتصاب، وتعرضت لياسر مثلها مثل الرجل. في الصحراء الغربية، إلا وأن هذه المجموعة البشرية اللي تتبنى جهراً على أنها ليست مع احتلال الصحراء الغربية، هذو كلهم حقوقهم منتهكة، حقهم في العمل، حقهم في استفادتهم من خيراتهم، حقهم في متابعة الأسلك العليا في التعليم، حقهم في التطبيب المجاني، لأنه الوضع بالنسبة لنا في إقليم الصحراء الغربية بلد غني ووافر، يعني مصادر الطبيعية اللي ممكن على الشعب كامل يتمتع بكل التسهيلات في الحياة. وإذا بنا نجد على الصحراويين يعني يعيشوا تحت الفقر وهامش الفقر متسع. هذاك التهجير اللي أنا عندي 16 سنة، بعيدة عن الأهل، بعيدة عن الأرض، بعيدة عن، لأني مازلت طفلة ومرتبطة ياسر بأمي. هي كانت أصعب مرحلة عندي. اليوم أنا نفس المعاناة نعانيها، هو مثلا تهجير أب العائلة لمدينة بوجدور، وتهجير والسبب في تهجير ولدي الكبير. For all my life I wanted to play music, but I couldn't. And when I came here, I got a job at the end. So the first paycheck that I received, first thing that I did is like I bought a guitar. My first memories of the links between my family and resistance is from 2005, when the Intifada has only started, and the manifestations, and my mom always coming back home with injuries. And at the moment, I didn't understand why. It's like, what's happening? And then growing up, little by little, like there's more and more people at our house, like foreign ambassadors, foreign press, foreign human rights defenders,
I remember in 2005, my younger brother was 2 months old and they entered the house looking for my father and they broke everything. And then my father was kidnapped in the streets. So now we don't know what is it. And that feeling that you are so small that you can't do anything. At that moment, I was breathing, but I wasn't alive. I couldn't go out at sea because I was always stopped by the Moroccan authorities and followed and threatened with violence or prison if my parents don't stop the activities. Only thing that I miss are my family and friends because there is nothing more to miss. Abandonar no es lo ideal. Te sientes un poco una deuda moral con esta gente que te ha acompañado durante toda la lucha, pero bueno, es lo que hay. Yo, por ejemplo, estuve muy joven, con fuerza, con ganas de vivir y nunca me imaginaba que va un día me quitan toda mi voluntad, me esclaven, me torturan. El día a día de un desaparecido, bueno, es un cambio brutal de la vida de un ser humano que nunca y nadie lo pueda imaginar. Yo creo que entrar ahí es como morir. La bandera que los saharauis no pueden empuñar libremente es la de la República Árabe Saharaui Democrática, un país fundado en el exilio. ¿Cómo empezó todo? España se apoderó del territorio en 1885, tras el reparto de África entre los países europeos durante la Conferencia de Berlín. En el año 1950, el Sáhara Occidental pasó de ser una simple colonia a convertirse en una provincia del Estado español, la número 53. Menos de 10 años después, la Organización de las Naciones Unidas declaró el derecho de todos los pueblos colonizados a la autodeterminación. El Sáhara Occidental entró en el listado de territorios no autogobernados del mundo e internamente los saharauis empezaron a organizarse contra la metrópoli. Uno de los líderes del recién creado movimiento nacionalista, Mohamed Basiri, desapareció a manos del Estado español en 1970. Es en este momento que la dictadura franquista da inicio a la explotación de los fosfatos, el recurso natural más importante del territorio, a través de la mina de Fosbucra. Cuando España llega al Sáhara Occidental y decide establecer una colonia suya, lo mismo que en Guinea, no es porque supiera que existiera ningún tipo de recursos naturales. Era una forma de reivindicar que el Imperio Español todavía existía. En realidad España hizo una colonización en contra de las agujas del reloj de la historia, porque empezó la colonización real cuando se descubrieron las minas de fosfato. La fractura entre saharauis y el Estado español se profundiza. En 1973 se crea el Frente Polisario con el objetivo de luchar contra el poder colonial y garantizar la independencia. España se mueve para organizar un referéndum y Marruecos, que nunca claudicó de su proyecto expansionista, ve en este movimiento español una oportunidad. Antes de que los saharauis pudieran votar, Marruecos y Mauritania reivindican su soberanía sobre el territorio ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que al fin dice lo obvio, que el Sáhara es de los saharauis y nadie más. El Polisario en este momento ya era reconocido por la ONU como el único representante del pueblo. En lugar de hacer retroceder a Marruecos, la decisión de La Haya precipitó la invasión. El 26 de octubre de 1975, una columna civil militar marroquí cruzó la frontera saharaui. España, en lugar de reaccionar, decidió dejar el futuro del territorio en las manos de Marruecos y Mauritania a través de los llamados Acuerdos de Madrid. Eran los últimos días del franquismo. Para que hubiese sido de verdad un acuerdo o un tratado, tenía que haber sido publicado en el Boletín Oficial del Estado. Y la Declaración de Principios nunca fue publicada en el Boletín Oficial del Estado. No es que España diga le dejo el Sáhara a Marruecos o se lo dejo a Mauritania, no. Es que va a compartir la administración. Y lo que vamos a hacer aquí es entre los tres resolver el asunto con la consulta. La Audiencia Nacional ha dicho y ha establecido en 3 autos que España sigue siendo la potencia administradora del territorio. Entonces ya no es que haya una responsabilidad moral por el daño causado por haber abandonado al pueblo saharaui. No, tiene responsabilidad jurídica.
Es en este momento que entra en escena el entonces príncipe Juan Carlos, que da una vuelta de 180 grados y deja desconcertadas a las tropas españolas en el Sáhara. Algunos incluso desertan para luchar al lado de los saharauis. Está muy claro que para los marroquíes el papel del príncipe no era el mismo que el de Franco. Y de hecho, mientras el príncipe viaja a Layún, suelta un discurso ante el ejército en el que dice que España siempre defenderá al pueblo saharaui, sabiendo, como sabía ya, que las tropas marroquíes habían entrado y que el Frente Polisario había tenido que ponerse a luchar ante la pasividad del ejército español, que tenía que haber defendido a los saharauis. Yo creo que no se puede entender la ocupación del Sáhara sin la transición española y sobre todo sin la subida al poder de Juan Carlos I como heredero de Franco, sin la restauración borbónica. Y eso hace que ambas coronas hayan ligado sus destinos desde entonces. Los saharauis fueron víctimas de una cadena de mentiras. El día 26 de febrero de 1976, España arrió su bandera en el territorio. Refugiados en Argelia y resistiendo contra su nuevo ocupante, los saharauis proclaman la República Árabe Saharaui Democrática. La guerra es larga y difícil, y Marruecos, a pesar del fuerte apoyo que recibe de las potencias occidentales, sobre todo de Francia, no consigue derrotar a los saharauis. En los años 80, el rey Hassan II construye en el medio del desierto un muro de 2.200 kilómetros que divide el territorio en dos hasta el día de hoy. Al final de los años 80 se alcanza un acuerdo de alto el fuego y se abre camino para la negociación de un referéndum. La consulta sería organizada por la ONU a través de su misión de paz, la MINURSO. Cuando finalmente se concluye el censo de la población apta para votar, Marruecos decide impedir de todas las maneras posibles la realización de la consulta. Este bloqueo dura hasta el día de hoy. En noviembre de 2020, casi 30 años después del alto el fuego, fuerzas saharauis y marroquíes rompieron por primera vez el acuerdo y retomaron el conflicto armado. Nos orgullecemos mucho de los resultados de la transición, pero resulta que lo que en su momento llamaron el último crimen del franquismo, pues ahí sigue sin solución y con graves y trágicas consecuencias para el pueblo saharaui. Entonces, ¿cuál ha sido la posición española? Desde que abandonó el territorio ha sido, cada vez de una forma más evidente, apoyar la ocupación, sin matices. Bueno, habéis visto los primeros 13-14 minutos del documental Ocupación S.A. A partir de aquí dura otros 27-28 minutos en los cuales se empieza a dar nombres de personas y de empresas que son las que están saqueando el Sáhara en la actualidad. Que son las empresas y las personas que están saqueando el Sáhara en la actualidad. Pero bueno, eso está colgado en internet, lo podéis ver, no hay ningún problema, ¿vale? Me han dicho que hable como 7-8 minutos de la situación actual del Sáhara y para la gran mayoría de las personas que estáis aquí, lo que veis aquí no os llama para nada la atención. Pero como he estado dando una serie de conferencias y demás, hay mucha gente que empezamos a hablar de territorios ocupados, territorios liberados, campamentos, y la gente no es capaz de saber exactamente dónde está. Lo primero que voy a hacer es situar en el mapa. El Sáhara es toda esta línea roja, la línea y hasta aquí. Eso es el Sáhara. Los campamentos del Tinduf no están en el Sáhara, están en Argelia. Y son estos de aquí, el Ayun, Nauser, Esmara, Bordallador y Dakhla. Están ahí. Y es, digamos que es el país por excelencia que ha sido solidario con el pueblo saharaui, ha sido Argelia. Eso no lo digo yo, pero seguramente ella lo va a reconocer siempre y las compañeras y compañeros que estáis aquí también.
Luego hablamos de territorios liberados y territorios ocupados. Los territorios ocupados es esta línea negra hacia la izquierda, ¿no?, que están ocupados por Marruecos, y los territorios liberados es la línea negra hacia la derecha, que son en los que está ahora mismo el Frente Polisario, el Ejército de Liberación Nacional Saharaui, ¿vale? Y la línea negra que estáis viendo ahí, que sube para arriba, incluso se mete en Marruecos, es el famoso muro. El famoso muro, que es el segundo muro más largo del mundo, solo superado por el que se está construyendo todavía entre México y Estados Unidos. Se habla que es un muro de alrededor de 2.700 kilómetros. Si yo hablo de 2.700 kilómetros, es como si digo 1.500 o 3.000, o la gente no se hace a la idea. Para los europeos, para los que estamos aquí, para que nos hagamos una idea, es, si nos ponen en Cádiz y empezamos a andar, acabamos a la altura de Luxemburgo. Esos son 2.700 kilómetros. Y eso, a día de hoy, es el frente de batalla. Y cuando digo batalla es que estamos en guerra. Y cuando digo que estamos en guerra es que fijaros dónde están las Canarias. Es que están muy cerca de lo que es territorio español. Sin embargo, estamos preocupados por lo que está pasando en Ucrania. No me extraña tampoco, pero digamos que muy cerca de la frontera española tenemos una guerra. Y además con una antigua colonia. Digo antigua colonia, no sé muy bien por qué, porque España sigue siendo la potencia administradora a día de hoy. Bueno, yo quería comentar un poco esto para empezar, porque si no, muchas veces luego va a salir tema de territorios ocupados, territorios liberados. Bueno, pues para que tengáis un poco la idea. Me ha pasado varias veces. La última vez me pasó en Barcelona con gente que estaba estudiando el máster de cooperación y que al final tuve que hacer un dibujo porque si no era imposible en este espacio. Bueno, a partir de aquí y con el mapa nos vamos a situar, porque a mí me han dicho que hable hasta 2020. Y entonces, como buena parte de hasta el 2020 se ha contado en el documental, no voy a repetirme. Entonces, lo que voy a hacer va a ser situarme en octubre de 2020. En octubre de 2020, aquí hay una zona, el Guerguerat, en la cual Marruecos sacaba buena parte de las riquezas que robaba al Sáhara, lo sacaba por aquí, hacia África. Zona desmilitarizada y zona que no se podía hacer eso. En octubre del 2020, una serie de activistas saharauis deciden cortar la carretera y lo cortan de forma pacífica, sentándose sobre la carretera. Están cortando la carretera durante varias semanas, hasta que en un momento dado el ejército marroquí entra en zona desmilitarizada y ataca a personal civil saharaui. Ante esa violación de los acuerdos de alto el fuego, lógicamente el Frente Polisario defiende a su población y ahí Marruecos, lógicamente, ha roto el alto el fuego. Y digo el alto el fuego, no la paz. Creo que eso lo podemos entender todos perfectamente. Paz no ha habido en estos 29 años, ha habido un alto el fuego. Ahí rompe el alto el fuego y vuelve las confrontaciones armadas a partir de ahí. Estamos hablando, si no me equivoco, del 13 de noviembre del año 2020. Vale. En el 13 de noviembre del año 2020 es un día antes del aniversario de los Acuerdos de Madrid. Eso es porque es el 14 de noviembre cuando se cumple el aniversario de los Acuerdos de Madrid. Es en el cual nadie sabe que está escrito porque no se han hecho públicos, pero lo que está claro es que el Estado español, de una u otra manera, cede la soberanía, que no podía hacerlo, a Marruecos y Mauritania. Mauritania luego cede esa soberanía, efectivamente, pero a partir de ahí nace todo lo que es el conflicto. Bueno, esa situación de vuelta a guerra trae una cuestión, al poco trae una cuestión que también se da en este país, no tanto en el Sáhara, pero se da con una persona saharaui. Es un señor llamado Brahim Ghali, que por supuesto las personas saharauis saben quién es, pero por si acaso el resto no. Es el presidente de la República Árabe Saharaui Democrática y a la vez presidente del Frente Polisario. Esta persona viene a España a curarse del COVID. Se monta un follón espectacular, sobre todo la gente de derechas, monta un follón espectacular porque ha venido un terrorista, ha venido de un grupo terrorista. Estamos hablando
del presidente del Frente Polisario, que según la ONU es el único y legítimo representante del pueblo saharaui, el pueblo saharaui que la RAS está reconocida por 82 países en el mundo, y la Unión Africana. Cuando digo 82 países en el mundo, no nos olvidemos que el Frente Polisario es un movimiento de liberación nacional. Que yo sepa, no ha habido ningún otro movimiento de liberación nacional que tenga ese reconocimiento. Ninguno. Esa persona entra, le acusan de entrar de manera ilegal, le acusan de tener un pasaporte falso, le acusan de muchas cosas. La realidad es que Brahim Ghali nace en los años 40, si no me equivoco, cuando España era la potencia administradora. En los años 50 era una provincia del Estado español. Por lo tanto, Brahim Ghali podía reclamar su derecho a ser español, y como español, derecho a que le curasen en España, porque todos tenemos una sanidad pública. Bueno, pues todo eso se mezcla. Y todo eso lo que nos da a entender al movimiento asociativo que hay en el Estado español con el pueblo saharaui es que en 29 años de acuerdo de paz, Marruecos ha ido haciendo su tarea de zapa en los medios de comunicación. Y la derecha ha ido haciendo una tarea de empezar a llamar terroristas, empezar a llamar narcotraficantes, empezar a no sé qué. Algo que hace 30 años era impensable. Bueno, pues ahora ya aquí se empieza a ver. Hay otra cosa que hace Marruecos, al poco, y esto tendremos todos en la mente, la imagen, es como no le gusta que Brahim Ghali está, lo que hace es abrir la valla y empieza una marea de personas migrantes, comillas, ilegales, que tratan de entrar aquí y tal. Marruecos utiliza la inmigración como arma para tratar de voltear la voluntad del Estado español. Esa voluntad del Estado español, que a la vez, tanto en Francia como en Alemania, se dan cuenta e incluso le llaman andanas, de decir, oye, ¿dónde vas? A Marruecos. Pero él ya lo ha hecho. Otra de las cuestiones que creo que es importante ver también es el cambio en la sociedad española. Lo hablaba antes con Jesús. El cambio en la sociedad española y es que hace 32 años, 33 años, cuando se firman los acuerdos de alto el fuego, comentábamos que es que prácticamente no había marroquíes en el Estado español. No había migración, había muy poquitos saharauis, los exiliados y demás, pero marroquíes no había. Y de repente han pasado los años y hay una gran migración marroquí en el Estado español. Gente que viene pues, a buscarse la vida, gente pobre que viene a buscarse la vida. Y 30 años después, ante las manifestaciones de apoyo al pueblo saharaui, ¿cómo iba a responder esta gente? Salvo algún pequeño detalle, esta gente está aquí a trabajar y no se ha metido en grandes líos. ¿Por qué? Pues porque es gente pobre que viene aquí a trabajar y no tiene más, como migrante y ya está. Eso también se da en los años. O sea, digo, planteo un poco esto para luego centrar un poco el debate y ver cómo ha cambiado la sociedad y ver cómo ha cambiado también. Porque otra de las cosas que hablábamos es el cambio del paradigma de la solidaridad. Cuando hablo de la solidaridad, buena parte, sobre todo cuando inicia en los años 70 y 80, y aquí Jesús va a hablar mucho mejor de esto que yo, seguramente, la solidaridad que nace entonces es una solidaridad muy política. Era una solidaridad política en la cual Frente Polisario, toda la patria del martirio, lemas muy, muy antiguos. Pero con 29 años de acuerdo de paz, de acuerdo de alto el fuego, poco a poco, lógicamente, el Frente Polisario lo que se necesitaba era comida, lo que se necesitaba era vacaciones en paz, lo que se necesitaba era otra serie de cuestiones que, lógicamente, el Frente Polisario va reclamando. Y eso va convirtiendo al movimiento asociativo, al movimiento de solidaridad, no a todo, pero a una buena parte de ello, en un movimiento asociativo más asistencialista, más de asistencia, más que político. Bueno, pues a partir del año 2020 hay un cambio también. No es que se cambie con una varita mágica, pero sí hay un cambio dentro del movimiento asociativo de la solidaridad que vuelve otra vez a una solidaridad política, porque se ha vuelto a la lucha armada y por lo tanto buena parte de ese movimiento de solidaridad vuelve otra vez a politizarse, o lo intenta, no lo hace de manera, ya digo, con una varita mágica, pero sí que lo hace, ¿no? Y otra de las cuestiones que ha cambiado también, hay dos más, y ya me callo y dejo paso a mis compañeros, y yo me sitúo en el año 2020, insisto, hay dos. Uno es, algo ya he hablado antes, la situación mediática, los medios de comunicación. No hay guerra en el Sáhara. Si ponéis la televisión esta noche,
la siguiente, o dentro de 3 noches, o cuando queráis, no hay noticias sobre el Sáhara. En ningún medio de comunicación no lo hay. Sin embargo, si ponéis la televisión, veréis todos los días lo que está pasando en Ucrania. Hay otra cuestión también que es dialéctica y que no es ninguna tontería. Al movimiento de solidaridad con el Sáhara se le exige ser pacifista. Se le exige que mande atún, que recoja niños, que haga no sé qué. Pero pobre de aquel que reclame armas para el Frente Polisario. ¿Alguien ha reclamado armas para el Frente Polisario de los que estamos aquí? Es muy complicado, porque es que eres guerrerista. Sin embargo, todos los días tienes a partidos en el Congreso reclamando armas para Ucrania. Y no pasa nada. De repente, el concepto de pacifismo se nos ha vuelto raro. Y tú dices, ¿por qué sí a unos y no a otros? Porque al final, y es donde quiero unir, el último paso es la situación del gobierno español en la actualidad. Ese cambio que se dice que ha dado. Yo, y esto es debatible, yo soy de los que cree que el cambio ha sido que lo ha puesto por escrito y que se lo ha mandado a Marruecos y Marruecos lo ha enseñado, pero que el cambio estaba dado. El cambio estaba dado hace tiempo y estaba dado hace tiempo por varios motivos. Lo primero, España, ¿quién vende armas? ¿Al Frente Polisario o a Marruecos? España, ¿con quién están haciendo los negocios? ¿Con Marruecos o con el Frente Polisario? Desde hace años, esto no es de ahora, ¿eh? Entonces, lo que hay realmente es un decir, nosotros somos así. Y lo que había durante mucho tiempo, que era, y en este caso voy a hablar del PSOE, era, a nivel de gobierno español será de Marruecos y a nivel de comunidades autónomas, diputaciones y ayuntamientos dejaban ser de lo que se quisiera. Normalmente la militancia de eso estaba con el Sáhara. Hoy en día el Partido Socialista ha apretado un poquito más las tuercas. Pero, y aquí es donde está el tema, esto al Partido Socialista no le está saliendo gratis internamente. Y eso es cierto. Entonces yo, más o menos, esta es la situación que tenemos a día de hoy, en el año 2020, a partir de aquí lo vamos a debatir. O sea, me he situado en el año 2020, no he querido hacer la vuelta otra vez al 73, porque buena parte de los que estáis aquí lo conocéis en vivencia, que voy a decir yo que no sepáis. Pero sí quiero recordar eso, a día de hoy, y es importantísimo, y que se remarque en todos lados, existe una guerra. Brahim Ghali es el presidente de un país reconocido por 82 países, Unión Africana incluida también, y la ONU, que es otra de las cosas que no he dicho pero que lo voy a remarcar ahora, sigue diciendo a día de hoy que España es la potencia administradora del territorio. Y solo se puede dejar de ser potencia administradora del territorio de 2 maneras. La primera, que se organice un referéndum en el cual puedan votar las personas saharauis decidiendo lo que quieren ser. Y la segunda, que España ceda la potencia administradora a la ONU para que la ONU organice el referéndum y los saharauis y las saharauis decidan lo que quieren ser. Y ojo, digo los saharauis y las saharauis. Las personas colonas que hay hoy en día en el Sáhara no podrían votar. Y eso es otra de las cosas, porque cuando dicen es que está llegando mucho colono y van a votar. No. Es que los colonos, según la ONU, no pueden votar. Pueden votar única y exclusivamente las personas saharauis. Yo lo dejo, creo que estoy en el año 2020. A partir de aquí, llegar hasta el 2023 os toca a vosotros. No sé, ahora me toca a mí o a mí, a Dieto, ¿no? Me toca a mí, ¿no? Sí. En el primer bloque, ¿no? Más bloques, ¿no? Bueno, en primer lugar, pues es que ricasco por abrirnos este espacio. Arriba, para arriba. Sí, ahora sí. Osondo. Muy bien, pues muchísimas gracias. Primero al... No va, ¿no? ¿Ahora? Sí, vale. Bueno, Arrasardeón, buenas tardes. Ahora sí, ¿no? Pues dar las gracias en primer lugar al Espacio Alternativa porque nos ofrece este espacio para debatir, para encontrarnos
Dar las gracias, como no, a las mujeres saharauis, a la diáspora y a las mujeres saharauis en especial que están siempre presentes en todas las actividades y porque después también nos deleitarán con alguna actividad cultural importante para este día, porque no hay que olvidar que hoy precisamente cumplimos medio siglo, 50 años, de la fundación, de la creación del Frente Polisario como movimiento de liberación nacional. Hoy hemos tenido un acto muy emotivo a la sombra del árbol de Guernica, en plena sede del Parlamento Vasco. Ese árbol que representa la lucha por las libertades, y eso nos llega al corazón porque es en este día tan importante en el que el pueblo saharaui vuelve a reafirmar que medio siglo después seguimos unidos, seguimos más determinados que nunca a conseguir esa independencia y esa libertad y sobre todo instaurar la soberanía del pueblo saharaui. A mí me comentaron que teníamos que hablar del Congreso del Frente Polisario, el 16º Congreso que se celebró en enero. Pero como tenemos varios bloques, creo, en el debate, no sé si abordarlo todo o simplemente abordar la primera parte, en la que decir que el debate, por ejemplo, que se celebró en ese congreso, está marcado por un contexto nacional, regional e internacional muy importante para la lucha del pueblo saharaui, por unas razones cuyas algunas de ellas ya comentó Fernando Vaquerizo, que es cuando se rompe el alto el fuego, cuando Marruecos, impidiendo que se cierre esa brecha ilegal donde se está llevando a cabo un saqueo indiscriminado, pero además con la complicidad de la comunidad internacional, y encima estaba protegido por la visión de Naciones Unidas para celebrar el referéndum en el Sáhara Occidental, la famosa MINURSO, que lleva 32 años sobre el terreno y que nosotros, los saharauis, pensábamos que estaba allí para supervisar el alto el fuego, para preparar el censo electoral y luego para celebrar un referéndum. Y resulta que esa misión de Naciones Unidas para el Sáhara Occidental era el garante de la consolidación de la ocupación de Marruecos al territorio del Sáhara Occidental, era un garante para las fuerzas de ocupación marroquíes que podían dormir tranquilos, parapetados detrás del muro de la vergüenza, y encima podían permitir que se abriera una brecha ilegal para seguir expoliando los recursos naturales del Sáhara Occidental. Y lo más grave, esa brecha era para burlar la legalidad internacional y sobre todo las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es decir, un desbarajuste impresionante en la ocupación del Sáhara Occidental. Nunca en ningún conflicto internacional se ha violado y se ha burlado la legalidad internacional y se han violado todos los derechos habidos y por haber, sociales, políticos, económicos, de una sociedad y de un pueblo, como se está haciendo en el Sáhara Occidental, y encima con la garantía y con la protección y con el beneplácito y con la complicidad de la comunidad internacional representada a través de un organismo obsoleto, un organismo que no sirve absolutamente para nada más que para esquilmar los recursos internacionales de los pueblos y encima garantizar que los grandes poderes sigan haciendo uso de esa doble vara de medir para decir que un conflicto se puede resolver o que otro no se pueda resolver, o que otro, por ejemplo, sucumba
en los cajones de los grandes despachos, de los hombres, de esa mafia internacional de guante blanco que representan los políticos de las grandes esferas internacionales representados por las Naciones Unidas. El conflicto del Sáhara Occidental podía haberse resuelto hace muchísimos años, hace 50 años, porque es un problema de descolonización y porque el Estado español tiene una responsabilidad muy sencilla de celebrar un referéndum o de traspasar la soberanía al pueblo saharaui. Pero, sin embargo, eso no se hace. En el documental que acabamos de ver, allí entra una figura muy conocida en el Estado español, un emérito que está fugado de la justicia española, pero que además es la persona que llevó a cabo esa gran estafa a nivel internacional, que es el de llevar a cabo los acuerdos ignominiosos, acuerdos tripartitos de Madrid, y encima se lo atribuyen al régimen franquista para después decir que la democracia en el Estado español es un ejemplo de transición política, cuando la transición hace aguas por todos los lados. Porque en el Estado español hay muchísimas personas que siguen en las cunetas, que siguen sin saber su paradero, que se sigue sin hacer justicia con sus familias, y eso también pasa en el Sáhara Occidental, porque durante la colonización española, estando todavía España en el territorio del Sáhara Occidental, hubo saharauis con DNI español que fueron asesinados de manera brutal por las fuerzas de ocupación de Marruecos, que fueron enterrados con cal viva también, que eso suena mucho aquí, y abandonados a su suerte en unas fosas comunes. Y eso fue precisamente antes de que España arriara su bandera y abandonara el territorio del Sáhara Occidental con el rabo entre las piernas. El conflicto del Sáhara Occidental, efectivamente, como decía Fernando, sufre un olvido por parte de los medios de comunicación. Lo sufre porque realmente el lobby pro-marroquí en el Estado español es muy fuerte. Y después del escándalo, en el Parlamento Europeo hemos oído hablar del Maroc Gate, del trabajo sucio que hace Marruecos, utilizando encima los recursos naturales del Sáhara Occidental para sobornar, para comprar voluntades, para chantajear, para presionar, como hizo con el actual gobierno socialista. Esa famosa carta en la que Pedro Sánchez da a entender que Marruecos tiene soberanía sobre el Sáhara Occidental es un chantaje que lleva sufriendo el Estado español y los diferentes gobiernos en diferentes etapas, unas veces con mayor intensidad y otras con menos, pero Marruecos siempre busca un gobierno débil, un gobierno que se pliega al chantaje para dar el zarpazo. Y creo que con el gobierno de Pedro Sánchez vio la oportunidad perfecta para presionar, para que por fin el Estado español haga una dejadez absoluta, pero descarada, de su responsabilidad en el Sáhara Occidental. Por eso, este cambio tan brutal del gobierno de Pedro Sánchez, que además nos enteramos a través del Palacio Real marroquí, que esa es otra historia también que afecta no solo al pueblo saharaui, sino también a la ciudadanía y a las fuerzas políticas de este país,
porque es inadmisible que una política exterior se pueda cambiar a través de la palabra de un presidente que además gobierna en coalición con otras fuerzas políticas que están en contra de esta postura de la parte del gobierno que preside Pedro Sánchez y que encima no se cuente con el Parlamento del Estado español, donde hay otras fuerzas políticas que han declarado a través de varias proposiciones no de ley que están en contra de este cambio, primero por justicia de cara al conflicto del Sáhara Occidental, porque no responde a la voluntad unánime de la sociedad, de los diferentes pueblos del Estado español, y sobre todo porque contraviene la legalidad internacional y es una posición vergonzosa, descarada y contraria a los derechos humanos y a los derechos de los pueblos. Este debate se basa en varias etapas, así que creo que me he pasado un poquito. Le pasaré la palabra a Jesús Garay y luego continuaremos con más detalles. Bueno, creo que después de lo que han dicho aquí mis compañeros, pues tengo muy poca cosa que añadir. A mí me proponían las compañeras de Alternativa hablar un poco del movimiento de solidaridad, un poco del movimiento histórico de solidaridad. En realidad, creo que casi todos conocéis la historia tanto de la lucha del pueblo saharaui, casi todos y todas las que estáis aquí, y luego además tendremos oportunidad, pues, para quien quiera más detalles poder intervenir, seguramente debatir. Y bueno, yo me propongo más que nada dar unas pinceladas que creo que también podemos compartir entre todos. No creo que sea ninguna novedad lo que voy a contar, pero un poco para ver en qué, desde nuestro punto de vista de la Asociación de Amigas y Amigos de la RAS, de la que yo formo parte, pues cómo entendemos un poco la solidaridad, ¿no? Y quizá, pues bueno, pues seguramente es la misma que casi todas nosotras, pero bueno, puede haber igual algún tema de discusión. La primera cuestión es que hablamos de movimiento de solidaridad. Y la idea del movimiento es muy importante, porque la solidaridad no es algo estático, no es algo que nace, se hace, sino que se va construyendo y va cambiando. Bueno, ya Fernando ha comentado al principio cómo seguramente en el momento actual es necesario realizar ciertos cambios. El movimiento es la idea básica. La solidaridad no es un hecho, sino una construcción que depende de las gentes, de las personas y de los momentos históricos de los grupos que lo quieren construir, ¿no? Pero, sobre todo, la idea más importante desde nuestro punto de vista es que el protagonismo en la liberación, en este caso del pueblo saharaui, pero de cualquier otro pueblo, corresponde al propio pueblo saharaui. Es una obviedad, pero bueno, es una cuestión absolutamente fundamental. Son ellas y ellos los que deciden cuándo, cómo, de qué manera quieren acceder y van a hacer uso de su derecho a la autodeterminación, en este caso. Y para ello tienen el derecho de utilizar absolutamente todos los medios que crean convenientes. En este momento se ha repetido el Frente Polisario. Bueno, hoy es un día para mí y para todas nosotras seguro que es un día muy especial, un día de celebración, un día de alegría, un día... Pero también es un día en el que recordamos que el Frente Polisario nació con un fusil en la mano. El primer lema del Congreso, el primer lema del primer Congreso del Frente Polisario era
con el fusil arrebataremos la libertad. Ori, ori, ori. Y hoy estamos otra vez en este punto, ¿no? También lo hemos recordado, ¿no? Y es perfectamente legítimo, y el deber de la solidaridad, del movimiento de solidaridad, es defender precisamente ese protagonismo y darle a sus protagonistas esa capacidad, ¿no? Bueno, esto es una obviedad, ya se ha dicho, ya lo vuelvo a repetir, pero es el principio del que partimos. Y a partir de ahí, pues alguna cuestión. Bueno, la solidaridad tampoco debe considerarse fruto de, no sé, de una voluntad, de una buena voluntad, ¿no? La solidaridad no tiene nada que ver con la buena o mala voluntad de la gente ni de los grupos. La solidaridad es una obligación, es un deber moral y político, porque hablo de la solidaridad sobre todo con los pueblos pues oprimidos, ¿no? Porque nuestro bienestar, nuestro estar más o menos bueno, pero nuestro estar actual se fundamenta precisamente en la explotación de las gentes y de los bienes y de los recursos de otros pueblos. Y por eso es una obligación de reparación, una obligación de justicia, es una obligación política. Y ese es el segundo fundamento de nuestro punto de vista de la solidaridad. Es una obligación política, no depende de la buena voluntad ni de que seamos más o menos buenas personas, humanas y esa cosa, ¿no? Sino de restaurar de alguna manera el robo que el llamado mundo occidental ha producido y sigue produciendo en los pueblos que además encima nos atrevemos a decir subdesarrollados o poco desarrollados, cosas por el estilo. Ya ni lo digo, vamos. El tercer mundo, en fin, esa cosa. Y a partir de ahí, de esa obligación, el primer trabajo de la solidaridad no es proporcionar medios de subsistencia o de apoyo a los protagonistas, a las protagonistas de la causa. El primer deber de la solidaridad es reclamar de los poderes políticos, pero también de los poderes económicos y de los poderes mediáticos, de todos los poderes, de los poderes judiciales, reclamar esa justicia, reclamar esa reparación a la que hacíamos antes referencia. Esa es la primera obligación de la solidaridad, ese es el primer trabajo. La reclamación, la petición, la exigencia a nuestros gobernantes, digo a los nuestros, o sea, a los que están aquí más cerca. Ahora son elecciones municipales, luego serán autonómicas, pim, pum, pam, pam, la ONU. ¿Por qué? Porque no es posible que quien ha sido parte del problema, quien ha generado el problema, y hablo de los partidos políticos que han gobernado desde la transición, como habéis contado, hasta hoy, y hablo de la ONU, o hablo de la Unión Europea, o hablo de corporaciones multinacionales como tan lejanas a nosotros como Mondragón, o como Siemens Gamesa, o bueno, corporaciones bastante lejanas, ¿no? Pues digo, no es posible que quienes hayan generado el problema sean la solución, a no ser que se lo exijamos y hagamos que cambie. Y este es el primer trabajo. De manera que, bueno, los frentes en los que trabajamos, en los que se trabaja, pues son muchos. Hemos visto un poco en el documental uno de los frentes más importantes desde mi punto de vista, que es el frente de los derechos humanos, ¿no? De la defensa de los derechos humanos. Hombre, uno de los primeros derechos humanos es el derecho a la autodeterminación de los pueblos. Creo que es el primero de uno de los títulos de la declaración. Pero
hablo de los derechos, lo que entendemos por derechos humanos, los derechos fundamentales, políticos, sociales, económicos, etc., ¿no? Hay un frente también que yo creo que es fundamental y es el frente económico, porque le oíais a Soroeta, al catedrático Soroeta, decir que la colonización española no fue exactamente por un problema de expolio o de recursos, de buscar recursos, en el caso fosfatos o recursos naturales, sino que fue más bien un problema de aparecer dentro del mundo occidental como bueno, el concierto internacional y tal, como una potencia imperial, ¿no? Igual que Francia, Inglaterra, etc. Eso es cierto, pero una vez que España y el resto, y ahora Marruecos, ocupan el territorio, su continuidad depende precisamente de la explotación económica, de la explotación de los bienes del pueblo saharaui, que se convierten en recursos para el mantenimiento de la ocupación, para el mantenimiento de sus fuerzas, para toda la labor de lobby, de corrupción, etc. Y bueno, y un frente que es absolutamente fundamental, es un frente en el que yo diría que el pueblo saharaui es, bueno, no sé si un ejemplo, pero por lo menos bastante destacado, es esa doble lucha que llevan, mínimamente doble lucha que llevan las mujeres, tanto por la liberación de su patria, como por la liberación de su propio género. Y bueno, claro, y diréis, bueno, pues todo esto, ¿cómo se hace, no? Si somos 4 gatos, pues, si casi no hay gente en ninguna asociación. Bueno, yo creo que esa es precisamente, esto lo dejo para el debate, para luego, ese precisamente es el reto de la solidaridad. Cómo hacer que en cada una de nuestras parcelas vitales, la gente que, yo qué sé, pues que se siente feminista, que se siente ecologista, bueno, hay gente que se siente todo eso y más, pero bueno, quiero decir, cómo cada uno de nosotros y cada uno de los grupos a los que pertenecemos podemos ir asumiendo esa parcela en relación no solo con el pueblo saharaui, sino con otros pueblos, como el pueblo kurdo, palestino, etcétera, que también pues, se sienten igual de oprimidos que el pueblo saharaui. Y yo lo dejo aquí. Bueno, en realidad, el segundo bloque ya habla un poco del presente hacia el futuro y las tres habéis dado ya algunas pinceladas, especialmente Jesús, ya has puesto la clave del reto de la solidaridad, ¿no? Nos hemos alargado un poco y me gustaría igual este segundo bloque ir enlazándolo con la tercera parte, ¿no? Que es con las preguntas que os haré luego. Pero antes, si podéis colocarnos en el futuro, ¿no? Partir los hitos, ¿no? Los retos a los que tenemos que hacer frente, y empezando por ti como mujer saharaui, ¿no? He escuchado una entrevista y te quería preguntar, así ya te voy juntando con el último bloque, que las mujeres saharauis sois clave, ¿no? En la lucha de liberación nacional, también porque sois clave en la construcción del Estado saharaui. Entonces, te quería preguntar, a ver si puedes explicarnos un poco más, porque siempre hablamos del conflicto saharaui, pero a veces se olvida el papel de la mujer, como decía también Jesús Garay, porque tiene esa doble lucha, ¿no? La de su pueblo y la de mujer en tanto mujer. Bueno, no sé si esto era el segundo bloque o no, pero bueno. No, pero por eso, para si puedes explicar los retos del futuro y luego con esta pregunta. Bueno, pues para nosotros, después del 13 de noviembre del 2020, que entramos en la segunda fase de la Guerra de Liberación Nacional, después de que Marruecos haya violado de
de manera flagrante el alto el fuego. No es que sea la primera vez, porque a lo largo de los 29 años de alto el fuego, con la presencia de la misión de Naciones Unidas sobre el terreno, Marruecos ha estado violando el alto el fuego de manera insistente y persistente, no solamente a través de ese expolio indiscriminado de los recursos naturales, sino también violando a través de la represión brutal desatada en los territorios ocupados contra todo el activismo saharaui, que además está encabezado por las mujeres, que son las que reivindican esa resistencia pacífica a través de múltiples manifestaciones, expresiones, además culturales también, para preservar la cultura del pueblo saharaui. Y eso estaba atacado con una respuesta brutal, ya sea a través de la violencia directa, golpeando a las mujeres, o allanando los domicilios, o simplemente haciendo una serie de prácticas para intimidar a la presencia del activismo saharaui en sus propios, no solamente en sus propias ciudades, en sus propios barrios, sino también en su propio entorno familiar, ya sea intimidando a los niños y niñas, provocando situaciones que ponen en alerta a la sociedad saharaui y a las familias de que la ocupación del territorio por parte de Marruecos no solamente es adquisición de terreno, explotación de recursos naturales, sino también es un etnocidio contra la cultura y contra esa identidad tan destacada de la sociedad saharaui, que además nos da una pista de por qué, por ejemplo, las mujeres saharauis tienen ese papel tan preponderante en la lucha de liberación, porque realmente eso viene de una cultura beduina, ancestral, precolonial, en la que la dureza del mismo entorno en el que viven los saharauis impone la participación de todos los miembros del conjunto de la sociedad. Y además es una sociedad tolerante, pacífica, no lo decimos hoy, después de 50 años de lucha por la liberación y por el empoderamiento de las mujeres, sino porque es una realidad que se demuestra día a día de que las mujeres están presentes, porque desde siempre han tomado parte en la construcción de la sociedad y siempre también han sido mujeres doctas, porque cuando los hombres se ausentaban en busca de pastos, ellas eran las que realmente manejaban la economía de todo el colectivo de su comunidad. Y decía que eran mujeres doctas porque se encargaban también de la educación. Ellas son las que mantenían las escuelas coránicas y todos los eventos sociales y sociopolíticos. Las mujeres tenían voz y voto en esa. Incluso cuando, ya sabéis que la sociedad saharaui políticamente estaba dirigida por un consejo de notables que se llamaba el Consejo de los 40. Pero cuando había disputas, o no se llegaba a un consenso y un acuerdo, se consultaba también a las mujeres mayores de los colectivos y de la familia. Y hasta hoy en día las mujeres son las que toman la decisión en cuanto a los temas sociales o económicos, no solamente de su comunidad, sino también de la familia. Es decir, la mujer tiene voz y voto en la familia y por eso son las únicas mujeres árabes y musulmanas que celebran la fiesta del divorcio. Porque el divorcio no es un trauma y no es un drama social. Aunque ahora mismo en estos tiempos combatimos el divorcio, queremos que se consoliden las familias por el bienestar de los hijos e hijas, y más en una situación de exilio
de separación de las familias, no solo por el conflicto, sino también por las circunstancias económicas con respecto a los saharauis que viven bajo la ocupación marroquí, pero aún así somos orgullosas de que tenemos derecho al divorcio, porque muchas sociedades mucho más avanzadas y modernas tienen que lidiar las mujeres para tener el derecho al divorcio, un divorcio no traumático, y además donde las mujeres puedan tener la tutela de los hijos, la guarda custodia de los hijos, y que puedan tener otros derechos que las mujeres saharauis, incluso en la época precolonial, teníamos, pero no éramos conscientes de que esos son derechos naturales, innatos de una sociedad equitativa, una sociedad tolerante, una sociedad nómada que tiene unos valores y unos principios realmente maravillosos, y que nos gustaría que la diáspora pudiera trabajar también ese aspecto social tan ilustrativo de la sociedad saharaui, que muchas veces nos preguntan y se creen que el Frente Polisario, como movimiento de liberación, es el que ha permitido a las mujeres saharauis tener ese papel tan importante, no solo a nivel político, sino también a nivel social. Es cierto que después de un siglo de colonización española, donde el colono ha obligado a las mujeres a volver a casa, porque en nuestros DNIs teníamos todas como profesión sus labores, eso era automático. No te preguntaban, simplemente te ponían sus labores, porque éramos simplemente amas de casa y teníamos que estar relegadas a un segundo plano. Eso afectó no solamente a las mujeres saharauis en el papel tan fundamental que siempre han llevado a cabo, sino también lo que es el rol que llevan a cabo en la familia y en la sociedad. Y por eso el Frente Polisario, aprovechando una guerra de liberación, permite y abre las puertas a que las mujeres recuperen el rol que tenían en la sociedad saharaui que les corresponde, no porque sea una guerra de liberación, sino porque simplemente hace justicia y recupera una cultura ancestral que además es una seña de identidad de la sociedad saharaui. Por eso, en muchos debates con colectivos feministas, les explicamos que no es que nosotras seamos heroínas, que estemos rompiendo los estereotipos, sino que simplemente estamos recuperando, restaurando esa sociedad que fue rota en todos sus aspectos durante un siglo de colonización española. Y precisamente eso es lo que molesta a la ocupación de Marruecos, el papel tan preponderante que tienen las mujeres, porque eso puede ser un ejemplo que puedan imitar las mujeres en los diferentes colectivos en la sociedad marroquí, que puedan levantarse y reivindicar sus derechos políticos, sociales y culturales, y no simplemente someterse a una monarquía arcaica absoluta, y además una dictadura que relega a las mujeres no solamente a un segundo, sino a un cuarto o quinto plano, sometidas al rey feudal, que tienen que besar la mano para tener acceso a cualquier situación, y además eso se extrapola también al ámbito familiar, porque ninguna mujer marroquí puede, por ejemplo, recibir huéspedes en su casa en ausencia de su marido, cosa que hacen las mujeres saharauis. Las mujeres marroquíes, cuando se divorcian, son relegadas y son abandonadas no solamente por el esposo, sino también por la familia, porque se les culpabiliza a ellas de esa situación. Y encima no pueden tener a sus hijos porque ellas son abandonadas en las calles. Ni siquiera pueden volver a su casa, de donde partió.
unas costumbres completamente diferentes que molestan a la ocupación marroquí. Por eso se ensaña con el activismo pacífico y pacifista de las mujeres saharauis. Por eso mujeres como Aminat Haidar, como Mina Bali, como Sultana Jaya, como Dikja Leshgar, como todas las activistas conocidas y no tan conocidas molestan a Marruecos porque son un ejemplo no solamente de ese activismo, sino también de esa sociedad igualitaria que constituye la cultura saharaui. Por eso también la guerra que lleva Marruecos contra el pueblo saharaui también es contra la cultura, contra el idioma, contra las costumbres, contra la forma de vestir, contra cualquier cuestión que pueda consolidar la identidad saharaui. Por eso nuestra lucha es una lucha tan amplia, dispersa nuestras fuerzas. No hemos podido canalizar todas nuestras energías en la lucha armada, por ejemplo, porque tenemos muchos frentes en los que luchar. Esa consolidación de nuestra cultura, la conservación de nuestra cultura, los recursos, por ejemplo, el expolio de los recursos naturales es otra batalla. La situación jurídica, el estatus jurídico del Sáhara Occidental también es otra batalla, no solamente contra Marruecos, sino también contra el Estado español, que reniega de esas responsabilidades que tiene con respecto al Sáhara Occidental. Y decía que el papel de las mujeres es importante, y creo que después del alto el fuego, después de haberse roto el alto el fuego y volver a la segunda fase de la guerra, se consolida ese papel fundamental de las mujeres saharauis, no solo en la lucha, porque hay una academia militar que está formando a las mujeres para que puedan incorporarse a la primera línea de defensa en las diferentes regiones militares, sino que también han vuelto a retomar ese espacio que habían dejado durante los 29 años de alto el fuego para el descanso del guerrero, como muchas dicen. Muchas de las feministas saharauis hemos dicho que aquello podía suponer un retroceso en la participación de las mujeres, pero ellas decían que era un alto, ¿no? un impasse, pero que iban, y efectivamente, cuando el 13 de noviembre se rompe el alto el fuego, las primeras que responden al llamado fueron las mujeres saharauis, no solamente desde los campamentos, sino también desde la diáspora, que todas se levantaron para incorporarse a la guerra y para recuperar ese espacio que habían dejado en las instituciones de la República Árabe Saharaui Democrática. En el 16º Congreso del Frente Polisario, que además tiene como lema intensificar la lucha armada para restaurar la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática, ya el pueblo saharaui no pide un referéndum. Lo que pide es la salida de las fuerzas de ocupación de Marruecos y la restauración de los territorios ocupados, que decía Fernando Baquerizo, que hay territorio liberado y territorio ocupado. Entonces, el objetivo del Congreso, del último Congreso del Frente Polisario, que además responde a la voluntad unánime de la población saharaui, tanto en los territorios ocupados como en los campamentos, como en la diáspora, de que después de 29 años de impasse, de complicidad de la comunidad internacional, el pueblo saharaui ya no busca la celebración de un referéndum. Lo que busca es restaurar la soberanía de la República Árabe Saharaui Democrática y esos territorios ocupados por una fuerza de ocupación ilegal, que en este caso es Marruecos, y el Congreso reafirma esa voluntad unánime en torno al Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui, y lo que hace es reestructurar las instituciones para reforzar y consolidar esas instituciones,
Se hace también una reforma en la ley orgánica del Frente Polisario para adaptarla a los nuevos contextos regionales e internacionales, porque sabemos que esta segunda fase de la guerra se desencadena en un contexto internacional marcado por nuevos conflictos que pueden afectar de alguna manera la resolución del conflicto del Sáhara Occidental. Aunque nosotros, los saharauis, entendemos que después de todo lo que ha pasado, solo puede ser positivo, porque dentro de toda la manipulación y el doble rasero que ha utilizado la comunidad internacional y ciertos gobiernos que ponen el grito en el cielo cuando se invade Ucrania, piden armas para Ucrania, como ya se ha comentado, y piden la legalidad internacional y el respeto de la soberanía de Ucrania sin acordarse de que hay otros conflictos y otros pueblos que sufren exactamente la misma invasión, la misma violación de su soberanía y de su integridad. Y eso, precisamente, ese despertar de los pueblos, de que realmente las invasiones, la adquisición de territorios por la fuerza, como ha ocurrido en Ucrania, es un peligro no solamente para los que lo sufren, sino también para el resto de los pueblos del mundo. Y eso también lo hemos podido ver porque ese espacio ha dado alas a Marruecos, que es una fuerza de ocupación, que es además un régimen que viola los derechos humanos, no solo de los saharauis, sino también de los propios marroquíes. Y además es un país que tiene no solo el problema con los saharauis, sino que tiene problemas con el resto de países con los que tiene frontera. Tiene problemas con Argelia, reivindica territorio de Argelia, reivindica territorio del Estado español y también no reconoce prácticamente la definitiva independencia de Mauritania. Por eso, este contexto internacional ha puesto sobre la mesa realmente los países que respetan la legalidad internacional y los que no. Y los que tienen alas, se les da alas y reciben un balón de oxígeno con ese tipo de violaciones y de adquisiciones de territorios por la fuerza. Y de ahí creo que es cuando estalla, porque todo no es casualidad. La comunidad internacional hace la vista gorda, pero cuando quiere ir a por un país o por un régimen, lo hace en el momento preciso. Y creo que no en vano ha saltado el conflicto del Maroc Gate y del Gatter Gate, porque realmente Marruecos era un país, un régimen muy incómodo para sus socios europeos. Aunque en alguna manera son amigos porque expolian los recursos naturales, porque hacen la vista gorda a ciertas prácticas abusivas, pero bueno, mientras no se toque, no ponga en peligro el sistema o, por ejemplo, este nuevo orden mundial, se le hace la vista gorda. Pero Marruecos es un peligro para la estabilidad no solo del norte de África, sino también para la estabilidad de Europa. Y a los atentados terroristas, a la inmigración que está acosando a muchísimos países occidentales, Marruecos es incómodo. Por eso salta el Maroc Gate, el escándalo en el Parlamento Europeo, para por lo menos apretarle un poquito las tuercas. Entonces entendemos a partir de los debates que hemos tenido en nuestro Congreso, de que esta nueva coyuntura internacional y con este nuevo orden en el que la ciudadanía a nivel internacional ha visto que el respeto de la legalidad internacional es una norma que debe prevalecer para la convivencia de los pueblos y de las naciones. Y creo que es un momento propicio para que reivindiquemos de nuevo que se respete también esa legalidad internacional en el Sáhara Occidental, que es un pueblo pacífico, que reivindica desde hace tiempo la aplicación de las resoluciones, de la resolución 1514, que otorga la independencia a los pueblos bajo dominación colonial y que simplemente es un pueblo que quiere
compartir sus recursos, su cultura y su saber estar con el resto de los pueblos del mundo. Gracias. No sé si vais a tener mucho que decir ahora. Supongo que también teníais preparado este último bloque, o sea que os vivía libre para comentarlo, pero sí que, por ti, me gustaría que incluyeses en esa respuesta. Antes comentabas, me parece muy interesante, cómo ha habido un cambio de paradigma de la solidaridad, ¿no? De pasar de una solidaridad política a una asistencia a otra vez colocarnos poco a poco en esa política. También me ha parecido interesante la cuestión dialéctica, ¿no? De cómo se le exige un movimiento que sea un movimiento pacifista. Entonces, ¿cómo conjugar eso de una solidaridad política y ir en contra de esta cuestión dialéctica en un momento del auge de la derecha, tanto en las calles como en las instituciones, ¿no? O sea, ¿cómo seguir apoyando desde el Estado español esta causa, teniendo en cuenta que las instituciones políticas que están llenándose de la extrema derecha y en la calle lo mismo, ¿no? El discurso racista pro-Ucrania pero contra el Sáhara, pues sé que es una... Te veo muy capaz de responder porque me queda también maravillada antes. Es muy fácil. Vale, mira, genial. No, a la última pregunta es un viejo lema de la izquierda. Vale. A la extrema derecha no se le debate, se le combate. Punto y final. O sea, no necesito más. O sea, yo no voy a debatir con la extrema derecha. Voy a debatir con mis compañeros y mis compañeras. Con la extrema derecha no. Es que no pierdo el tiempo. O sea, ahí combato. Punto. Ya está, se acabó, no hay más. A partir de aquí, me has comentado otra pregunta que se me ha ido con esta, porque me había dejado como que a huevo, que diría el otro. Hablo de la cuestión dialéctica, ¿no? Cómo se le exige ser un movimiento pacifista, cuando lo que habéis dicho las tres queda claro que bueno... No, a ver, claro, lo que pasa es que, a ver, el movimiento de solidaridad es un movimiento que se ha ido creando a través de los años, que nace de una manera, que ha ido evolucionando y que en estos momentos sigue evolucionando, ¿no? Y entonces yo a partir de aquí voy a hablar como en posesión de la verdad. Es mentira, es una manera de hablar, no es una manera de pensar, ¿eh? Pero voy a plantear tres cuestiones básicas. La primera tiene que ver con lo que ha hablado Javi Lleto, y es con el tema de la mujer. Javi Lleto ha dicho muchísimas más cosas que las que yo voy a decir. Yo simplemente veo esta sala. Veo esta sala y veo un montón de melfas. No veo un darra. Darra es el traje típico saharaui para los hombres. No les estoy echando en cara nada porque es una cuestión que es clara. Sin embargo, las mujeres, aparte, llevan la lucha también cultural. No hay más que verlo. O sea, es que no es... sin tanto discurso, que lo ha hecho muy bien Javi Lleto, aquí miras y lo ves. No hay más. O sea, es que es tan claro. A partir de ahí, siguiente punto, yo hablo de... Creo que el pueblo saharaui tiene dos problemas. Un problema político y un problema humanitario. Y de aquí viene el movimiento de solidaridad. El movimiento de solidaridad puede estar... Bueno, digamos que el problema humanitario nace del político. Y el movimiento de solidaridad puede estar toda la vida actuando sobre el humanitario que no lo va a solucionar. Podemos estar mandando latas de atún, podemos estar acogiendo a niños, podemos estar haciendo lo que quieras. Y estaremos ahí toda la vida. ¿Por qué? Porque el pueblo saharaui ha decidido no rendirse. Y como ha decidido no rendirse, el problema va a seguir. Pero, sin embargo, si actuamos sobre el problema político y resolvemos el problema político, el problema humanitario, no les voy a pedir a los saharauis que lo solucionen con una varita mágica, no lo tenemos nadie, pues lógicamente, pero tardará unos años, pero se solucionará. Y el Sáhara Occidental, pasará a ser un país africano, con sus virtudes, con sus problemas, pues como todos los países. Estará un poquito mejor, un poquito peor, pero como todos los países pasa en África, en Europa y en cualquier lado. Pero tendremos que actuar desde el movimiento de solidaridad en el problema político. Porque como actuemos en el problema humanitario, podemos seguir actuando
por los tiempos de los tiempos, y no lo vamos a solucionar. Insisto, esto es una manera de pensar mía de cómo tenemos que actuar políticamente. Parece que lo estoy diciendo como que es lo que hay que hacer. Cada cual sabe lo que tiene que hacer y tiene que actuar de aquella manera. Y luego hay un compañero colombiano que a mí me enseñó una cosa muy interesante en el tema de la lucha. ¿Dónde estaba la lucha? De aquí al futuro, ¿no? Y la lucha estaba, él me decía, haciendo un juego de palabras, me decía que la lucha estaba en la tribuna, en los tribunales y en la trinchera. Jugaba un poco con esa... En la tribuna es lo que de una u otra manera estamos haciendo aquí ahora. Estamos denunciando, estamos hablando, estamos reivindicando, estamos celebrando el 50 aniversario, estamos... Y es decir, no se puede olvidar, no podemos dejar de hacer conferencias, no podemos dejar de levantar la bandera saharaui, no podemos... ¿Por qué? Porque el día que dejemos de hablar del Sáhara, ese día Marruecos habrá ganado. Mientras haya una persona que haga una conferencia, mientras haya una persona que vaya, mientras haya una persona que siga diciendo que el Sáhara tiene derecho, Marruecos no vencerá. No va a vencer. Ese es uno de los problemas. El tema de la tribuna. El tema de los tribunales. El tema de los tribunales lo está haciendo muy bien el Frente Polisario. Y hay una persona que ha salido en el documental, que es Juan Sorbeta, que ha estado ahí trabajando y que, como todo otro equipo del Frente Polisario, ha estado trabajando con el Tribunal de Justicia Europeo. Y varias sentencias han dado la razón al Frente Polisario. Los acuerdos que tiene Europa con Marruecos son ilegales en lo que concierne al Sáhara. Punto. Hay una resolución que tiene que salir seguramente antes de final de año, algunos decían que igual para mayo, parece que para mayo ya no, pero, y esa va a ser definitoria, tomando en cuenta que ha habido dos resoluciones anteriores que dan la razón al Frente Polisario, pues yo quiero pensar, toquemos madera, de que la tercera también va a ser. Y eso es importante. Los tribunales, ¿por qué? Los tribunales te dan la razón. Ojo, solo te dan la razón. No te dan la fuerza para imponer la razón. Que es muy importante. La razón se impone por la fuerza. Nos gustará o no nos gustará. Pero esto es blanco y en botella. Leche, no hay más. Y luego, por último, las trincheras. No podemos estar despotricando de un lado para otro. Las trincheras se llama el Ejército de Liberación Nacional Saharaui y está peleando en estos momentos en las trincheras y está manteniendo frente a una potencia continental, se está manteniendo en una línea de fuego inmensa, con unas situaciones dispares en cuanto a potencia de fuego, con un país que está completamente minado. Se habla entre 7 y 10 millones de minas antipersonas. Por cierto, cuando hablabas tú de Euskadi, muy lejos, Marquina está muy lejos, pero buena parte de las minas antipersonas se han hecho en Marquina. O sea, en ese sentido. Entonces, tomando todo eso, la solidaridad, bajo mi punto de vista, tiene que ir por aquí. Tiene que ir por aquí. Tenemos que empezar a pensar que la solidaridad es política, tenemos que empezarla porque si no es política no vamos a solucionar el problema y, sobre todo, tenemos que pensar que, siendo política, tiene varios espacios. Y esto no lo digo yo, lo ha dicho Jadilleto muchísimo mejor que yo, un Sáhara libre sin la participación de la mujer, visto desde fuera, yo no lo entendería. Creo que tú, por lo que has dicho, tampoco. Pero bueno, esa es otra cuestión que corresponde al que corresponde al pueblo saharaui, que tenga que decir luego lo que tenga que decir, y sobre todo a las mujeres saharauis, que no hay más que ver cuál es el aporte que estén haciendo. Bueno, Jesús, pues quedas tú. Antes decías que la solidaridad no es algo estático, ¿no? Que se va construyendo, que va tomando distintas formas, y también decías que es una obligación moral y política. Teniendo en cuenta que no es algo estático, ¿en qué momento está ahora, ¿no? ¿Cuáles son los retos a los que se enfrenta y cuáles crees que son las claves, ¿no? Para, a líneas generales, son las claves en esta lucha? Bueno, no sé exactamente cuáles son las claves, quizá algunas, ¿no? Quizá algunas claves. ¿Cuál es
El momento de la solidaridad con el pueblo saharaui, yo creo que es un momento difícil. En principio, tampoco es muy diferente de otros movimientos también sociales, ¿no? Que quitando el feminismo, quizá en los últimos años han sufrido una crisis de tipo organizativa. Yo no digo que sea una crisis en relación con los objetivos ni con, los contenidos que plantean los movimientos sociales, pero sí organizativamente. Es decir, que da la impresión que no solo en nuestro caso, sino en muchos casos, insisto que el tema feminista me parece completamente diferente, pero en el resto da la impresión de que las formas de organización que han servido hasta ahora, las asociaciones, los grupos y las maneras organizativas no funcionan. Y no funcionan porque da la impresión de que no hay un relevo por parte de la juventud que se incorpore a esas organizaciones. No quiere decir que la juventud esté desmovilizada o despolitizada o que no tenga ganas ni, yo qué sé, esas cosas que se suelen decir, ¿no? No, quiere decir que no se identifica con las formas organizativas. Entonces, el primer gran reto que tenemos es precisamente este, ¿no? ¿De qué manera podemos reorganizar nuestros movimientos, en este caso el movimiento de solidaridad con el pueblo saharaui, con la causa saharaui, para que yo estoy absolutamente convencido de que una parte muy grande de la sociedad vasca, del Estado español y de la juventud tiene muchas ganas de participar, está mucho más concienciado de lo que estábamos nosotros. Yo voy a contar que cuando yo empecé a dar charlas por aquel entonces, cuando hablabas del Sáhara, tenías que explicar que no hablabas del desierto, sino de un país y de un mapa y de estas cosas. Eso ahora mismo, vamos, o sea, sería absolutamente ridículo. La inmensa mayoría de la gente, aunque efectivamente en aquel momento, igual por cercanía generacional y tal, teníamos un cierto recuerdo pues, de la colonización, de la transición, de todas estas historias, ¿no? Pero el primer reto es precisamente ese. Yo estoy convencido de que hay un potencial enorme que ha sido también creado gracias al movimiento anterior, es decir, a las organizaciones que hemos participado en esto, y sobre todo a la labor del Frente Polisario, que por lo menos en el Estado español, en el resto de Europa yo creo que también, no de la misma manera y hay distintas situaciones, pero también ha hecho una labor importantísima de concienciación, de trabajo y tal. Y bueno, aquí está Jadillet y toda como representación, bueno, inigualable, ¿no? a ese respecto. Bien, en este punto, en su momento, lo que pretendíamos era crear tanto comités internacionalistas como sobre todo asociaciones de amistad y tal, que se encargaran del conjunto de los temas y de los ámbitos de la solidaridad, en este caso del Sáhara, pero bueno, pues de Nicaragua, pero del total, ¿no? Y eso yo creo que ya es absolutamente imposible. Es inabarcable, por un lado, porque por muy grandes, por muchas que seamos, no podemos abarcar todos los aspectos. Entonces, es necesario que cada cual se ocupe de aquello que le interesa. Quiero decir, lo que contaba antes, ¿no? Si tú tienes interés en esta crisis, iba a decir ecológica, pero ya vamos, climática, social, etc. Si tú tienes interés en eso, hay aspectos, tanto del Sáhara como de otros lugares, que son importantes, o sea, que tú puedes recoger y de los que o que esa gente se puede encargar. Ahí está el trabajo de la tribuna, para que, de eso me ha gustado lo de la tribuna, sí, para que precisamente permee en esos distintos grupos
pues el mensaje más global, más general, más de situación, ¿no? Y de, no sé cómo decirlo, sí, de acompañamiento general, ¿no? Pero para que permeen cada uno de esos grupos, para que esa gente... Pues, bueno, yo creo que ese es el reto fundamental. Y luego hay un reto que ahora que estamos aquí solos, que para mí es una tarea pendiente, para mí y para mucha gente, y es la relación más estrecha entre el frente y el movimiento. Es decir, hay, no sé cuántas asociaciones tenemos aquí en Euskadi, entre asociaciones de la diáspora y asociaciones en cada pueblo que traen niños, asociaciones culturales, asociaciones de amigos, de amigas y tal, tenemos no sé cuántas, ¿no? Necesitamos coordinarnos entre nosotras y que asuma no solo esa labor de difusión que ha hecho hasta ahora magníficamente bien, y, bueno, y esa labor política y de incidencia política que sigue haciendo magníficamente bien, sino también de coordinación, ¿no? Nosotros no podemos, digamos, conducirnos independientemente, ¿no? Necesitamos una guía, una coordinación, y esa es un trabajo también, yo creo que un poco pendiente entre nosotros, ¿no? Para mí ese es el segundo reto más importante. Y un tercer reto es recuperar un poco la alegría. Joder, es que, no sé, me da culpa, yo soy muy... Pero tenemos que recuperar un poquito la alegría, ser un poco más, no sé, que la militancia no nos cueste tanto, que las acciones sean divertidas, que gocemos, que sepamos, pues sí, gozar un poquillo, ¿no? Pues de eso. Y bueno, yo ahí lo dejo, hay muchas más cosas, pero... Así